Bien, bienvenidos, muy buenas noches. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sanctus. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende, emite Spiritum tuum in creabuntur, et renovabis facem terre. Oremus, Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, vamos a hacer una conferencia y una charla didáctica de un tema que creo es imprescindible por la situación que estamos viviendo, pero también por lo que leemos en los chats, tanto de administradores de los diferentes países y también en el chat de comentarios. El título es La idolatría después de la apostasía. Y quiero ser claro desde el principio, la charla de esta noche tiene dos aspectos. El aspecto eclesial, que no puede ser de otra manera, el aspecto político y el de nosotros los fieles. En el aspecto eclesial, que es el más importante para la humanidad, deberíamos preguntarnos algo que muy pocos lo hacen porque ya se han olvidado. ¿Cómo puede suceder que sin demasiados remordimientos, más bien con altiva arrogancia, la idolatría haya entrado al templo de Dios? Y no solo en el Vaticano. Recordarán las estatuillas finalmente identificadas de modo oficial como ídolos de la Pachamama, que no solo estuvieron en el centro de un evento mediático retumbante, debido al hecho de que fueran con razón arrojadas al Tíber, sino que sobre todo fueron el símbolo y la verdadera figura del sínodo del Amazonas, que decían, un sínodo que llegó a un acuerdo con la idolatría. Las premisas ya habían sido puestas por el documento Instrumentum Laboris, es decir, el documento sobre el que se trabaja en estos sínodos, que desde el principio estaba claro que este sínodo presentaba una nueva religión ecológica vinculada a la tierra, a la madre tierra, un símbolo de la feminidad más exitosa, fuente de inspiración y de profecía para nuestro tiempo, y esto con el fin de asignar a la Iglesia su verdadero rostro. Se encontró un rostro en las estatuillas fetichistas de la fertilidad. El tira y afloja de los medios vaticanos y paravaticanos para disuadir al público de la idea de que la religión de la Pachamama estaba siendo patrocinada en Roma no logró extinguir la ira y la indignación de aquellos católicos que tuvimos el coraje de hablar. Pocos, como siempre. La idolatría no ocurre repentinamente como un relámpago. Se prepara mediante un proceso más largo que comienza con la pérdida de la fe, con un ateísmo silencioso y pragmático que como una larva crece, toma forma, la forma de una apostasía bastante generalizada. Se han convertido ellos en ateos sin saberlo, en realidad creyendo de hecho que están sirviendo los intereses de un evangelio en un mundo que cambia continuamente. He dicho de un evangelio, no del evangelio. Así, el ateísmo progresivo llevó a una apostasía generalizada. Ello queda evidente en la incapacidad actual de reaccionar al continuo martilleo anticristiano y antieclesial, al menos con aquellos que defienden a la verdadera iglesia. La incapacidad es en realidad más profunda. Es el ni siquiera darse cuenta de la gravedad de la situación de muchos católicos y de la necesidad de intervenir. ¿Cómo se puede calificar esta anomalía generalizada sino como apostasía? Una apostasía, sin embargo, también atípica. No es solo el abandono de la fe, sino también su transformación interna en otro credo, en otra religión.
No solo la traición a los mandamientos de la ley de Dios, muy a menudo alimentada por una conducta moral inadecuada del clero, sino sobre todo el uso instrumental de categorías teológicas, de doctrinas cristianas para hacer otra cosa, para decir otra cosa. Un uso nominalista de la fe ha hecho que la fe de hecho repudiada sea otra cosa. El culto a los ídolos, o al menos su justificación, es lo que estamos viendo. Y si Dios no existe, porque no sabemos si existe, y porque la fe que ha revelado no es suficiente para pagar esa sed insatisfecha de conocimiento y de cambio, entonces cualquier cosa lo puede representar, cualquier ídolo puede ser la expresión de aquello que es importante para el hombre. La idolatría, recordarán en la Biblia, normalmente ocurre como consecuencia de un pecado de adulterio espiritual, de prostitución con los ídolos de los gentiles. Prostitución que es sinónimo de la negación de la fidelidad esponsal al único Dios, de la apostasía de Israel. La historia personal del profeta Oseas es emblemática de esto, quien tomando una esposa, una prostituta, debía manifestar en los niños generados por esta unión la degradación del pueblo. Esto fue saludable para llamar al pueblo de Dios a su fidelidad. Israel, después de haber sido conducido al desierto, regresaría como una esposa fiel al amor de su Dios. No recuerda el libro de Oseas. Ahora preguntémonos, ¿cuántos desiertos se necesitan aún hoy para que el Señor le hable al corazón de su amada? Si pues el adulterio se está justificando pragmáticamente con la misericordia y el discernimiento, como parece ocurrir con Amores Leticia, ¿no causa esto un adulterio más grave de naturaleza espiritual con respecto a la fe de la Iglesia? ¿Y no es esta una premisa de la apostasía y por lo tanto de la idolatría? Hoy por hoy, en la práctica, hay dos iglesias que operan bajo la misma bandera, así como, perdón, hay dos bandos operando en una nación. En el ámbito religioso, una de las iglesias niega las verdades bíblicas, pervierte la moralidad, distorsiona la doctrina e insulta el verdadero rito. Esta iglesia habla de justicia social, pero niega la justicia de Dios. Y debemos agregar, son muy buenos en todo lo que hacen. Pero el problema es que la división dentro de la iglesia, que ahora ha estallado a la vista de muchos, no solo está dentro de las filas de los obispos, sino que ha descendido a nivel de las parroquias, donde si no pertenecen ustedes al grupo A o al grupo B, pues no están en nada. E incluso esta división ha descendido al nivel de familias. No se puede sostener un tema trascendental de la fe, de la religión. En la mayoría de las parroquias católicas de muchos países y probablemente del mundo, lo más probable es que si usted es un católico que cree y sostiene todo lo que enseña la Iglesia, va a ser etiquetado como fanático, como enemigo del Papa y de los obispos. La mayoría de los que se creen católicos no creen en la presencia real de nuestro Señor. No van a misa, no se confiesan, viven de una religión, de una fe light. La mayoría no acepta ni una pizca de las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la moral sexual. La vida devocional se ha vuelto esencialmente sin sentido para casi todos los católicos, incluidos los obispos que ya no creen, demostrando una y otra vez por el permiso que otorgan para los abusos en la liturgia y la inmoralidad entre sus sacerdotes y su personal y trabajadores de algunas cancillerías. Es de opinión de estudiosos que la mayor amenaza para la fe no proviene de ninguno de esos problemas en sí, sino de la aceptación del universalismo, es decir, la idea de que todos se salvan o que tan pocos están realmente condenados o incluso en peligro de ser condenados, que toda la enseñanza católica de siempre se vuelve inútil. Ahora pueden salvarse ustedes siendo judíos, siendo musulmanes, siendo de cualquier fe. Eso es lo que nos dicen desde Roma, no en no muy pocas, perdón, parroquias. Y como si esto fuera poco, hay una tremenda crisis en el clero que se refleja en la crisis de los laicos. La falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa
así como las numerosas defecciones manifiestan la crisis profunda que prevalece también en el clero. El clero, donde numerosos miembros han perdido la fe, no están en condiciones de comunicar esta fe y de entusiasmar a los hombres por esta fe y por las grandezas de la iglesia. Pero una iglesia en crisis, dividida, queda castrada contra el mal, paralizada e incapaz de luchar. Y hasta que no termine la crisis del episcopado, que no va a terminar, continuará la crisis de la Iglesia con sus graves consecuencias para la humanidad. Recordemos lo que nos decía San Pío X, que cuando esta doctrina, es decir, la doctrina de siempre, no pueda ya guardarse incorruptible y que el imperio de la verdad no sea ya posible en este mundo, entonces el Hijo de Dios aparecerá una segunda vez, pero hasta ese último día debemos mantener nosotros intacto el depósito sagrado y repetir la gloriosa declaración de San Hilario: vale más morir en este siglo que corromper la castidad de la verdad. Esto es en resumen la idolatría de lo que estamos viviendo en la iglesia. Ahora, un punto no menos importante es el aspecto político. Y no le tengan miedo a la política, que nosotros somos seres políticos y la política va inmersa en la religión, en la fe. No puede ser de otra manera. No pueden ustedes ser solo religiosos y, como alguien decía alguna vez, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, pero en la política debe estar Dios. Particularmente en el aspecto político, no es un respaldo que estoy haciendo de ningún partido político, ni tampoco es una acusación a ningún individuo. Mi preocupación es únicamente por el estado de su alma, de todos los que me escuchan. ¿Y dónde estamos frente a Dios? Mi preocupación es hacia dónde se dirijan ustedes cuando mueran. Lo que necesitan recordar, si ya lo han olvidado, ya que ya nos enseña, es que verdaderamente existe el infierno y que hay un verdadero demonio que nos odia, que odia todo lo que está cerca y es querido por nosotros. Un demonio que no se detendrá ante nada para destruirnos. Él es el acusador de los hermanos, la serpiente, ese gran engañador de antaño, el adversario, el padre de las mentiras, el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, el príncipe del poder esparcido por los aires, Lucifer, el ángel caído, como se nos advierte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Para que no nos saque ventaja Satanás, pues bien conocemos sus maquinaciones. Hay que conocer a nuestro enemigo y que estamos en guerra, y una guerra a muerte. Y hoy quiero recordarles que uno de los instrumentos más insidiosos de Satanás es el establecimiento de ídolos, de la idolatría. Y en nuestro clima actual, la política se ha convertido en uno de los ídolos más grandes de todos. En la historia, la humanidad ha tenido una extraña inclinación a crear, entre comillas, ídolos. Lo vemos una y otra vez en la Biblia, ya sea el becerro de oro en el desierto, los lugares altos de la garantía o el poste de acera. Recordarán ustedes que este poste de acera era un árbol o poste sagrado que se encontraba cerca de lugares religiosos cananeos para honrar a la diosa Acera, también conocida como Astarte, y estos postes estuvieron esparcidos por todo Israel. Los israelitas, aunque elegidos por Dios, constantemente luchaban contra la tentación de elevar a algo o a alguien por encima del Todopoderoso. El diablo sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos una propensión a crear ídolos y él explota esta debilidad para desviar nuestros corazones de Dios. En el mundo actual, tal vez no podamos adorar estatuas de piedra o postes de madera, pero la idolatría sigue muy viva. Ha tomado nuevas formas de riqueza, tecnología, fama, deportes, modas, ideologías y también política. Por ejemplo, en un año electoral que estamos en los Estados Unidos, el aire es espeso con anticipación, ansiedad y división. La gente es apasionada, declarando su lealtad a un candidato u otro,
a menudo con la creencia de que este individuo es la última esperanza de Estados Unidos y por ende del mundo. Pero permítanme decir esto con amor y con bondad. Ningún hombre o mujer, ningún partido político es la última esperanza ni de Estados Unidos y peor del mundo. Jesucristo es nuestra única esperanza, ahora y para siempre jamás. Recientemente hemos visto varios o docenas de videos, pero uno en particular llama la atención. Es el de un entrevistador que preguntaba a varias personas sobre quién iban a votar en las siguientes elecciones. Las respuestas se dividieron casi por igual, alrededor del 50% demócrata y el 50% republicano. Pero lo que más llama la atención es el hecho de que personas de ambos lados del espectro político manifestaban algo similar a lo que voy a repetir. Votaré por esta persona porque es la última esperanza para los Estados Unidos. Y eso no solo se ve en los Estados Unidos. Hay personas por doquier en varios países que han puesto la esperanza en un individuo como el Salvador del mundo, el nuevo Mesías. Déjenme insistir con amor y bondad de que no dejen que ningún individuo o un partido político sea su última esperanza. Y eso aplica para cualquier país. Ningún hombre o partido político puede soportar el peso o debería soportar el peso de su última esperanza. Ese tipo de esperanza pertenece solo a Dios y Él es un Dios celoso. En la política mundial moderna ha surgido una tendencia preocupante y es que las figuras políticas son cada vez más elevadas a un estatus casi divino por sus más fervientes seguidores. Este fenómeno es crudamente representado en los casos de Donald Trump, Kamala Harris, de Milei en Argentina, de Nayib Bukele en El Salvador y algunos otros. Estos personajes a veces se describen en términos que ningún ser humano, hombre o mujer, debería hacerlo. Algunos partidarios de estas personas van tan lejos como para referirse al candidato de su preferencia como una figura del Mesías, el enviado de Dios, atribuyéndole poderes y cualidades mucho más allá de los de cualquier líder político ordinario. Del mismo modo, algunos de los admiradores de Trump o Bukele los eligen como el futuro salvador del país y del mundo, ya que evitarían, entre otras cosas, la Tercera Guerra Mundial. Estoy convencido de que la solución definitiva a los problemas de nuestros países y del mundo no se encuentra en ningún hombre ni partido político. La solución se encuentra en el reinado de Jesucristo. El mundo estuvo en su mejor momento cuando seguía a Jesucristo y sus leyes, cuando Él reinaba en los corazones y en los pueblos. Y nos damos cuenta qué tan rápido nos hemos perdido y a que nos hemos alejado de Él. Él ya no es nuestra esperanza. Pero ¿por qué nos hemos apartado del reinado de Jesucristo? Es porque nosotros como individuos y nación y como miembros de la única iglesia de Jesucristo, hemos permitido ser influenciados por los Satanás y sus secuaces, de una u otra manera. En el libro del Deuteronomio leemos sobre la muerte de Moisés, el gran líder de Israel. Moisés fue un hombre elegido por Dios, un profeta, a través del cual Dios hizo milagros y entregó su ley. En el Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 8, nos dice: Subió Moisés desde las campiñas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Fasga, que está frente a Jericó. Y Yahvé le mostró el país entero, de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmas, hasta Segor. Y le dijo Yahvé: Esta es la tierra respecto de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia se la daré. Te la hago ver con tus ojos, mas no entrarás en ella. Recordarán que Moisés dudó de Dios y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Josué y Caleb, ellos entraron con sus familias. Y aquí murió Moisés, siervo de Yahvé en el país de Moab, según había dispuesto Yahvé. Y él lo enterró en un valle en el país de Moab frente a Bet-Bejor, y nadie hasta hoy ha sabido su sepulcro. ¿Dónde está? Tenía Moisés 120 años cuando murió,
y no se había ofuscado su ojo ni se había perdido su vigor. Es en el libro del Deuteronomio, lo pueden leer ustedes. Y en referencia de esto, ¿han escuchado alguna vez ustedes algunos planteamientos sobre por qué cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró en un lugar no revelado? Este planteamiento es creíble porque afirma que, debido a que Dios sabía que los israelitas en su reverencia por Moisés podrían haber estado tentados de convertir su tumba en un santuario para adorar al hombre en lugar del Dios que lo empoderó, Él lo ocultó. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, vemos que San Miguel Arcángel tuvo que luchar contra Satanás por el cuerpo de Moisés, enfatizando cuán real era la amenaza de la idolatría. Pero incluso en tanto que el mismo arcángel Miguel, cuando en litigio con el diablo le disputaba el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él sentencia de maldición, sino que le dijo solamente, reprímate el Señor. Y ahora pensemos, hermanos, si los israelitas que fueron testigos de los milagros de Dios de primera mano, que podrían haber sido tentados a convertir a un hombre en un ídolo, ¿cuánto más nosotros que vivimos en un mundo de distracción, de miedo e incertidumbre constante, podríamos caer en la misma trampa? No estoy diciendo que cualquiera de los candidatos presidenciales o presidentes actuales es de la estatura de Moisés, nadie lo es. Pero uso este ejemplo para ilustrar cómo los seres humanos pueden elevar a sus líderes a alturas que ningún hombre o mujer deberían ocupar. Cuando empezamos a ver a cualquier líder político como nuestra última esperanza, estamos pisando un terreno peligroso, muy peligroso, porque así va a ser fácil que el anticristo nos engañe. Sabemos por las Sagradas Escrituras, por la tradición y el magisterio bimilenario de la Iglesia, que el corazón del hombre es engañoso. Cuando invertimos nuestra esperanza en los seres humanos, nos estamos preparando para la decepción y lo más importante, estamos dando la espalda al único que puede salvarnos, nuestro Señor Jesucristo, que manifestó que sería maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías 17, versículo 5. Para terminar, consideremos las palabras del Salmo 146. No pongáis vuestra confianza en los príncipes, en un hijo del hombre que no puede salvar. Apenas el soplo le abandona, él vuelve a su polvo y entonces se acaban todos sus designios. Hasta ahí el Salmo. Bien, dicho esto, no importa la situación en la que nos encontremos como nación, como pueblo, como familia, ante las amenazas que se ciernen por doquier. Los planes de la élite y sus colaboradores son temporales y no existe una independencia de poder o soberanía en las naciones o en un individuo en las que un ídolo sea nuestra salvación, ni temporal, peor que nos lleve a la vida eterna. Los eventos que presenciamos que se desarrollan en nuestro mundo hoy son solo temporales. Podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma, recuerden que es eterna. Solo el plan de Dios es eterno, enraizado en un proceso divino que trasciende el tiempo y el espacio. Porque Yahvé es un Dios eterno, inmutable, y es nuestro Padre, cuya sabiduría y soberanía se extiende mucho más allá de las amenazas y preocupaciones fugaces de nuestras pobres vidas terrenales. Es crucial recordar que de Dios nadie se burla y de que Él quiere más nuestra salvación y bienestar que nosotros mismos. En estos tiempos de incertidumbre, particularmente cuando una marea de amenazas desde la salud, la economía, la política, la terrible Tercera Guerra Mundial nos rodean, es importante dejar de pensar en nosotros mismos, vencer el miedo y la ansiedad por el futuro. Muchos están preocupados por lo que pueda pasar si las cosas o el candidato de su adoración no ganan. Algunos temen el posible colapso de la economía mundial, la pérdida de sus trabajos, ante mandatos impositivos que les obligarán a elegir entre el César y Dios, y la inestabilidad e incertidumbre de lo que seguirá. Estas son preocupaciones legítimas, pero no deben permitir que dominen sus pensamientos o los lleve a un estado de parálisis por miedo. Quiero recordarles que Dios es el único que hoy por hoy podrá intervenir por nuestro bienestar, tanto en el aspecto espiritual como material,
pero principalmente en el espiritual, que es el más importante. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, quien a pesar de todo y de todos, es Rey de Reyes, y su reino no tendrá fin. Y finalmente, el aspecto de los que piensan que son católicos y viven contrariamente. Se han creado muchos dioses, y estos dioses son múltiplos, cambian frecuentemente de cara y de lenguaje, se procrean e inventan nuevos engaños. Son máscaras de Satanás, para nombrar algunos. El dios ciencia. Su credo, nos dicen, solo la ciencia nos puede dar certezas. Está por encima del bien común, de la ética de la persona. Todo lo que no es ciencia es sentimiento, subjetivismo, espiritualismo. A la diosa ciencia le corresponde un altar. El bien del hombre, su conciencia, su conducta, su integridad moral están por debajo de ella. ¿Sabían ustedes lo que expresó Roosevelt en 1912? Decía, creo que la asimilación de los países hispanoamericanos será larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos. Ahí lo que dijo él. Y en la misma línea, Rockefeller en 1969 recomendó en Roma que sustituyera a los católicos de Hispanoamérica por otros cristianos, recomendación que está en marcha con ingentes recursos de todo orden, tendencia asociada con el control de la natalidad y con la política monetarista del nuevo orden mundial. Tenemos luego el Dios progreso. Su credo, nos dicen, es este: caminamos en un progreso indefinido que no se detendrá. Lo perderás todo, pero serás feliz. Y nos dicen que ha habido guerras, genocidios y tragedias espantosas, pero que estamos progresando. Todo lo que es progreso es bueno, aunque esto suponga sacrificar el presente en aras de un futuro incierto. El progreso debe ser adorado. Luego, el Dios libertinaje. Cada hombre dice tiene este Dios, tiene una libertad absoluta. De esa libertad brotan los valores. Todo lo que vaya contra esa libertad es antisagrado, es decir, toda moral, religión católica con sus dogmas y mandamientos. Para ellos no hay pecado, no hay límites. La libertad salva, rige y condena. Y últimamente tenemos al Dios hombre. Su credo: el hombre es inmanentista, total y completo en sí mismo, nada sobre él, no hay nada sobre él. Recordarán que el inmanentismo es una doctrina filosófica que sostiene que el ser humano no necesita buscar un Dios trascendente, sino que puede encontrar la divinidad dentro de sí mismo y del mundo en el que vive. Entonces este hombre es la medida de todas las cosas. Su placer, su tener, su yo, marcan su ley. Es él el principio supremo de la ley. Dios es válido en la medida en que le sirve, nada más. Luego tenemos el Dios utilidad. La ley de ellos es lo útil es lo bueno. La eficiencia como tarjeta principal de presentación. El hombre como material humano medido por el rendimiento, tal como el marxismo, el comunismo, el capitalismo liberal, el utilitarismo y el pragmatismo. Luego, para nosotros los mortales de a pie, tenemos otros pequeños dioses e ídolos. Uno de ellos, la democracia. La democracia es una forma impura de gobierno, una forma ilícita de gobierno y por lo tanto es corrupción de la república porque contiene perversiones intrínsecas e inherentes. Según varios autores paganos, no cristianos, antiguos como Sócrates y otros, nos advierten que la democracia tiene la tiranía del número, es decir, de los que votan la mayoría es el que gana, el descontrol de las muchedumbres, el desenfreno de las libertades, es decir, la matriz del liberalismo que hoy pulula por doquier y es defendido por muchos católicos. Recordarán que el liberalismo es pecado. Luego el Dios de la paz. Y una paz no como guerra o no conflicto, no como fruto de la justicia, sino un sentirse bien, que nadie les moleste. Luego, el Dios de la vida, en forma de hedonismo. Ya no queremos enfermarnos de nada, tenemos miedo del picado de un mosquito. Queremos vivir y gozar de la vida, sexo libre, droga, usura. Luego, el Dios de la moda. Es de los ídolos más demoníacos, pero su apariencia alegre e inofensiva es quizás el que tiene más seguidores. Es fanático y dogmático.
Quien no hace caso a la moda es marginado de la sociedad. Es ídolo irracional e impuesto, pero funciona. Todo se mueve por la moda. Luego, en nuestra época, el dios amor, con A minúscula. Es un idolillo del dios libertad absoluta, total, culto al cuerpo, predicado desde el púlpito de Hollywood. Amor de sentimiento a primera vista, amor que permite la infidelidad, el divorcio. Ya no siento nada por el otro, no debo fingir, por lo tanto, debo separarme. Ya no es darse, sino sentir y gozar y abusar del otro. Amor pasajero, pues los sentimientos son pasajeros. Estas observaciones sobre estos dioses de este mundo, de este tiempo, no hay necesidad tal vez de decirlo, pero no tienen un alcance universal, ni se refieren a todos los hombres, es natural. Señalan imperfecciones y no hablan de las virtudes. Debemos reconocer que hay almas, no muchas, pero hay almas virtuosísimas que van por los verdaderos caminos de Dios y que no tienen necesidad alguna de estas pobres reflexiones. Pero también es verdad, y mi misión me ha hecho comprobarlo con frecuencia, que hay muchas almas ignorantes que no conocen su fe y que viven engañadas. Estas almas, animadas por otra parte de buena voluntad, están expuestas a los peligros que aquí he señalado y respiran como en una atmósfera viciada un gran número de ideas falsas que engendran en ellas una piedad enfermiza. Y si no, en el canal Pulula, cuando tratamos de colocar algún artículo, se coloca artículo de algún personaje que es famoso, nos dicen que no debemos juzgar, cuando nosotros juzgamos los actos, no a lo que por lo que la persona ha hecho, y debemos juzgar. Ese es el católico, tiene que usar la razón para mirar, comparar y juzgar. Así que bien, esta ha sido la introducción de esta noche sobre la idolatría que estamos viviendo. Santi, soy todo oído. Si hay preguntas, pues para iniciar con esta segunda parte de la charla. Listo, Carlitos. Un peligro también de lo que usted menciona es la idolatría a las personas ahorita. Ujú. Esa creo que es aún más peligrosa que la moda, que hace que se vuelvan dueños de la verdad algunas personas y que puedan, y que las personas o sea, les idolatrizan, literalmente. Sí, es un peligro, ¿no? Grave que cae dentro de lo que hemos visto tanto en la política como en la vida social, en la vida personal. Ya San Pablo nos advierte al respecto, que sepamos tomar lo bueno, desechar lo malo, pero no quedarnos con el sujeto, es decir, con la persona del mensaje, como que fuera el ídolo o el líder al que yo debo seguir. Todos tenemos falencias, todos nos equivocamos. Solo Dios es perfecto y debemos revisar siempre, incluso en el aspecto espiritual, con mucho cuidado, los consejos que se nos pueden dar. Yo he insistido mucho, particularmente en las mujeres, que creo que es la mayoría que nos escuchan, que el director espiritual debe ser siempre un sacerdote y un sacerdote probado, no cualquiera, porque hemos sido testigos de tremendas cosas en la misión que hemos tenido, o cuando hay estas desgracias de las separaciones, de los divorcios, tanto la persona que se separó de un matrimonio como la otra se encuentran, me acuerdo de un caso que se encontraron en el coro en Kitchener, en Ontario, en una iglesia. Yo atendía a estas dos personas que venían de dos matrimonios. Claro, y se juntó la necesidad y la pena. Ella trató de buscar refugio en él, que le aconseje, él en ella, y claro, los dos tenían el mismo problema y se juntaron, cayeron en otro pecado más. Entonces, cuidado con, particularmente, con mirar a una persona como el Salvador, como ese pequeño ídolo al que nos referimos en esta noche. Carlitos, ¿cuál es la forma más adecuada de gobierno, según su criterio? Bueno, no según mi criterio, según lo que enseña la Iglesia, la forma más apropiada de gobierno ha sido siempre la monarquía, les guste o no les guste a muchos. Por eso el fin, recordarán, de la Revolución Francesa fue destruir a la monarquía, particularmente porque la monarquía era católica. Esos tiempos donde el monarca sabía que ante todo tenía que servir a Dios y por Dios a sus súbditos.
ese gran santo San Luis Rey de Francia, que tanto cuidó por su pueblo, Santa Isabel la Católica, grandes santos de la monarquía. Ese ha sido, desde el Antiguo Testamento, la forma de gobierno per excelencia. Y el enemigo de Dios sabía eso y por eso tuvo que tumbar las monarquías y eh, hacer ahora que los pueblos vivan en esta demo, que viene de demonio, cracia. Entonces, no es mi opinión, es lo que la iglesia siempre ha defendido. La iglesia tradicional, no digo la de ahora, que ahora es más demócrata que qué. Carlitos, ya no existe monarquía en el mundo ahorita como tal, Ya no, porque lo que existen son monarcas, pero figuras representativas que no tienen ningún poder y ninguna decisión. así es. ¿Qué libros usted puede recomendar para profundizar los errores filosóficos que lleva el modernismo y que se describen en la encíclica Pascendi? Pues el Catecismo de San Pío X, ahí tienen ustedes justamente esta encíclica y la explicación. Y también hay otros libros que voy a colocar luego en el chat para que lo tengan como referencia. Pero Pachendi, justamente ayer estaba revisando el catecismo de San Pío X. Ahí tienen la encíclica Pachendi con explicación. Gracias, Carlitos. Hay un comentario que voy a leer Ujú. que realmente confirma un poco lo que hemos hablado y además es muy adecuado, muy apropiado. Dice, a partir de las diferentes elecciones, tanto en México, mi país, dice la persona, como en el resto del mundo, lo único con lo que me quedo es que con la supuesta democracia, que no es otra cosa que hacernos creer que nosotros decidimos, por lo tanto, necesitan de nuestros votos para validar sus fraudes, ya que el pueblo, entre comillas, no decide, simplemente somos utilizados y considero que es indispensable despertar de esta escena de teatro y no ser carne para engordar el caído de ningún gobierno de izquierda ni de derecha. Solo Dios es el único que puede guiar a su pueblo. Así es, Correcto. penosamente, ¿no? La situación mundial no nos han hecho creer, como bien lo dice, nos han hecho creer que nosotros tenemos voz y voto. No hay tal. Carlitos, un comentario de Luisa desde Costa Rica nos dice, los afectos a la familia, familia que no quiere seguir a Cristo. Entonces, habrá que dejar esta familia y buscar la familia que quiere seguir y amar a Cristo. Esto duele, pero habrá que hacerlo según ve la situación actual. ¿Será esto grato a Dios aún abandonar la cruz que se debe cargar? No Pregunta podría, delicada. claro, no podría generalizar, pero hay casos en los cuales debemos dejar a la familia. Es duro, pero el Señor es muy claro. Aquel que ama más a su madre, a su padre, a sus hermanos más que a mí, no es digno de mí. El amor a la familia tiene que ser cristocéntrico. Igual que unos padres, por ejemplo. Yo me he topado con la penosa respuesta en los países hispanos cuando he tratado de ayudar a parejas, en matrimonios, de escuchar más a las madres que a los padres que decían que si mi hijo se muere, yo me muero con él. Y cuando les preguntaba que por qué estaban con el esposo que tenían, porque tenían problemas, ay, solo por mis hijos estoy con él. Entonces es una idea errónea, no tiene una base, ya que los esposos están llamados a ser esa una sola carne. Los hijos son el fruto de ese amor y que deben elevarse hacia Dios. Los padres tienen que llevar a los hijos hacia Dios. No son el centro de la ecuación, los esposos son el centro. Los hijos son esas almas para Dios. No son nuestros, no son de los padres. Solo tienen una grave responsabilidad ante Dios, de llevarles a Dios. Entonces, ese idolillo también de los hijos, hay que erradicarlo. Y también de la familia, si es que ya en la familia, en un caso, ejemplo, eh, vaya esto en detrimento de mi fe, pues tendré que tomar la decisión más acertada. Recuerden que incluso grandes santos tuvieron que, en oposición a sus padres, ser religiosos y así hicieron santos, a pesar de sus padres, que se oponían totalmente, en algunos casos brutalmente
a que sus hijos sean religiosos o sacerdotes o monjas. Así que sí, hay que tomar esas decisiones duras por ese verdadero amor, porque lo que queremos es el amor a Dios y en Dios a la familia, no al revés. Carlitos, la batalla final, lo ha dicho nuestra Santísima Virgen en algunas revelaciones, la batalla final del demonio es contra la familia. En estos tiempos, y creo que he oído casos, inclusive testimonios suyos, de cómo se puede salvar familias, salvar matrimonios con sacrificio, con oración, con penitencia. Dios hace milagros, Dios obra milagros. Y no es tan fácil como abandonar al esposo, esposa, hijos, hijas. No, de lo que le conozco, no sé si es el mensaje o Claro, matizamos un claro. poco el mensaje. No sé si me entiende la pregunta. Sí, sí, sí le entiendo. O sea, por eso dije, no se puede hacer un mensaje universal, debe ver cómo está ese asunto en la familia. No, en un matrimonio es diferente. Yo me refería es papá, mamá, hermanos, etcétera, que está sucediendo hoy, que hay oposición, que hay peleas, que no se puede hablar de la fe, hay contradicciones, hay insultos, llegan a pelea. Bueno, en ese aspecto. No, en el caso de los esposos siempre tendrán que luchar hasta el fin. No se puede separar. Recuerden que el matrimonio católico no hay divorcio, en la iglesia no hay divorcio. Pero para esto la mujer debe reconocer que es la ayuda de ese hombre que Dios le dio. Y el hombre tiene que reconocer que su papel es cuidar a esa esposa y a esos hijos que Dios le ha dado. Y tienen Claro, que como luchar hasta Cristo, el fin. como Ajá, dice San Pablo, tiene el hombre tiene que cuidar a su esposa como Cristo cuidó a su iglesia, hasta claro, dar la como vida por ella. Cristo amó a Y su él, iglesia, sí, así sí, es. Entonces, no, no, en el y la esposa, matrimonio no ¿no? se refiere a eso, no, no se refiere de que hay que abandonar. Sí. L- hay situaciones graves cuando la iglesia permite que haya una separación física de los esposos por un tiempo mínimo, con el fin de que puedan pensar, darse cuenta de que para que haya un problema en un patrimonio, siempre la problemática es de dos, no solo de uno, y puedan regresar y reiniciar una vida en Cristo. Entonces, no, no, en el caso del matrimonio siempre tendremos que pelear hasta el final por mantener ese matrimonio, cueste lo que cueste. Tendremos que dar la vida, tanto el hombre por la esposa como ella por el esposo, pero no por los hijos, porque, y con esto no estoy diciendo que no hay que dar la vida por los hijos, no, no estoy diciendo eso, pero que los hijos no sean el pretexto por el que están ustedes con su esposo ni con su esposa. Si los hijos son lo que son, ese fruto de ese amor que tendrán que llevarles hacia Dios, pero lo que les une a ustedes es ese amor, no los hijos. Y que no vengan con el pretexto de que solo están viviendo y aguantándole al otro por los hijos, porque si no fuera por los hijos ya se hubieran divorciado hace tiempos. Entonces eso no va. Mantener siempre la riqueza de ese amor. Pasan los años, no debemos dejar que se enfríe ese amor. Y a los hombres siempre yo les he preguntado cuando he dado retiros, ¿qué ha pasado que después de 18, 20 o 30 años de casados ya no tenemos el amor primero? ¿Por qué antes, cuando la chica a la que queríamos conquistar, a la que poníamos nuestra leva en el piso para que se baje del auto o del taxi, a la que le dábamos chocolate, rosas, incluso en otros países, pues una serenata que le llamábamos a cada instante, qué ha pasado con esa atracción? Es obvio, hay una situación de pecado original donde el hombre, ya que se guía por el objetivo y no por los procesos, cuando él se casa, él sabe psicológicamente, ya es mía, es decir, es mi mujer. Y ahí terminó todo el tiempo que él estuvo tratando de conquistar a esta dama. Entonces, como ya dice él, ya es mía, es mi mujer, estamos casados, se acabó. Y ahí se olvida totalmente de ella porque se convierte en la madre de sus hijos, en la compañera que le ayuda a llevar las finanzas en la casa, pero ya no es su mujer, ya no es la dama por la que él estaba dispuesto en un momento a dar la vida. Entonces eso tiene que renovarse, tiene que haber una comunicación más entre esposos, tiene que, no digo renacer, sino sacar nuevamente ese amor que es para el uno y hacia el otro. Y repito, los hijos son esa consecuencia de ese amor, pero no pueden ser ellos la clave por lo que ustedes como esposos estén unidos,
porque sería una clave muy vaga, porque al final ellos van a, en un momento de la vida, harán lo que ustedes hicieron, volarán, tomarán el rumbo de sus vidas, y si supieron escuchar sus buenos consejos, pues serán buenos esposos o madres, lo que sea. Pero ustedes tienen que luchar el uno por el otro. A eso, en el matrimonio, sí, hay que dar totalmente de acuerdo, Santi. Pues, Carlitos, creo que solo el matiz por la pregunta de Luisa me pareció que iban en Sí, esa sí, no línea, sabía pero en qué línea iba, si era el... no, no estoy seguro yo tampoco, Carlitos, solo me pareció, y Bueno, por eso le maticé un poquito. pero bien, está Voy a bien. leer también otro otro ejemplo o otro comentario que nos hace Ivana para poder hacer el respectivo comentario de su parte, Carlitos. Dice: "Humildemente opino que si no hay entrega espiritual en la familia, no hay salvación. Somos la ayuda idónea de los esposos, cada día es la lucha espiritual por permanecer en santidad y volver a elegirse mutuamente, y no convertir a los hijos en almas víctimas de un matrimonio en ruptura. Satanás ganaría si no hay oración, penitencias ni amor por los esposos, trabajar a diario por ese amor". Concuerdo un poco con lo que nos dice Ivana, porque ese es el amor que crea perdón, que crea hijos que tienen la capacidad de ser santos. Es ese amor y esa entrega y esa elección diaria la que hace que puedan eh, criarse santos. En familias santas se crían hijos santos. ¿Sí? Veamos la familia de Nazaret, no muy lejos, veamos la familia de Santa Teresita de Lisieux, ejemplos de padres, ejemplos de esposos, los dos santos, los padres de San Maximilian Kolbe igual. Luego de que todos sus hijos entraron a la vida religiosa, ellos también se separaron en mutuo acuerdo y cada quien a un monasterio. Es decir, la perfección del amor. No tengan miedo de amar, tenemos que amar hoy por hoy, alejarnos de todos estos pequeños ídolos que tengamos, fortalecernos, ayudarnos mutuamente y reforzar en las áreas que tengamos que hacerlo, particularmente en nuestra vida. Sí, creo que Carlitos, creo que eso es, se ha dicho. Muy No bien. sé si le parece hacer un análisis diferente ya del tema, salirnos un poco y analizar un poco los tiempos actuales, que creo que Ujú. haría falta hacer un pequeño análisis. ¿Cómo ve usted los tiempos actuales en los que estamos viviendo ahorita y los próximos 3 meses, Carlitos? Una visión general. Algo que sería bueno para un programa, lo he meditado, lo estoy trabajando, pero sin tratar de ser el Nostradamus objetivamente, conociendo la fe y mirando lo que está pasando alrededor del mundo. Debemos tener mucho cuidado de lo que se nos presenta, no solo a nivel de redes sociales, sino incluso de comentarios de amigos, de familias. Tenemos que eh, pasarlo por un, no sé si se diga cernidero o por un sedador, como se diga, todo esto, porque cada vez se siente más de cerca este espíritu anticristiano del anticristo. La confusión polula por doquier, dentro de nuestras casas, dentro de nuestra parroquia, de nuestra ciudad, de nuestro país, etcétera. Y esto va a hacer más fácil la acción del anticristo. Creo, como algunos autores, particularmente doctores de la Iglesia, de la patrística, que si no estamos, voy a decir de una forma vulgar, tal vez, agarrados de la Santísima Virgen María, de San José, de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección de María Santísima en su armada celestial con San Miguel Arcángel y los santos de nuestra devoción, nos va a ser muy difícil no solo ser la sal del mundo, sino saber distinguir lo que está pasando allá afuera. El anticristo está actuando. Yo creo que vamos a ver de aquí muy pronto, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a diciembre, 4 meses, algo que para muchos ya lo han dado por sentado. Y es el hecho de que uno de los candidatos en Estados Unidos, particularmente el señor Trump, va a ganar. Él va a ganar y lo van a ver. ¿Puedo equivocarme? Sí,
pero todo apunta que va a ganar. Y con esto ustedes van a ver las consecuencias, que no quiero adelantarme ahora, pero que estén preparados. Yo les decía hace un tiempo, cuando yo iniciaba en la misión en 2010, más o menos, en 2010, ya 7 años de misión, en Estados Unidos se me dijo algo, una persona que tenía, ella era ciega desde niña y creía que como ella veía a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a San José y a los santos, todo el mundo lo veía. Era una niña muy pobre, emigró a Estados Unidos, luego un gran milagro se dio en su vida, recobró la vista. Yo tuve una reunión con ella, no la busqué, me llevaron donde ella, tengo anotado en un librito las cosas que me dijo y que las recuerdo. Muchas de ellas se han llevado a cabo y entre estas cosas se me decía que, y aún no existía todavía el señor Trump en la lista de candidatos ni nada por el estilo, era un hombre de negocios, de que será él el instrumento por el cual Dios castigará a Estados Unidos y al mundo. Créanlo o no, tómenlo o no, pero yo estoy viendo que cada día más apunta a esa dirección por la idolatría de las personas que hacen una fuerza, quieran o no, espiritual, en consagrar a un hombre como un ser que les va a llenar todas sus esperanzas y aliviar todas sus preocupaciones. Con esto no estoy diciendo no estoy haciendo una condenación al señor Trump, no. Es difícil hoy por hoy en el estado del mundo que ninguna persona, sea él, sea cualquier otro, por más magnates, millonarios que sean, que puedan ellos gobernar a un país, cualquiera que sea. Una de las cosas es que todos los países han perdido la soberanía. Nadie es un país soberano al momento. Se creen, aparentan, pero no son. Siempre dependen de las políticas internacionales, tanto económicas como de otra índole. Y esto va a traer una situación muy grave al mundo, no solo a Estados Unidos. Y yo creo que lo vamos a ver, obviamente, a partir de diciembre. Hay muchas esperanzas puestas en el señor Trump, pero hay indicios de que él es la persona elegida. Él es la persona elegida para para llevar a cabo un plan que se tiene que dar para el 2027. No quiero adelantar nada todavía. Les voy a poner un video para que lo vean de un rabino judío que habla sobre esto, cómo él está siendo el medio para llevar a efecto que en el año 2027 Israel tenga lo que está buscando hasta ahora y que desafortunadamente por el señor Biden se retrasó 4 años. Es la lectura de un rabino eh, que yo lo tomo seriamente y que puede haber equivocación, sí, pero por lo que he aprendido yo en esta misión, a no confiar en ningún hombre. Y como están las cosas tan delicadas en el mundo, todo se va convergiendo, todo va convergiendo hacia este plan del nuevo orden mundial. Las cosas están dadas, solo falta ciertos retoques que vamos a ver en estos próximos meses. Se nos acaba de avisar ya la nueva enfermedad por la cual van a seguir una serie de restricciones, más o menos o peor o más estrictas de las que se hicieron allá por el año 2019. Por eso les hablé hoy día de esos ídolos de la salud. No tengan miedo a perder la salud. Lo importante es no perder el alma. Mantengámonos sobrios. Lo que se viene es bastante duro. Lo que se nos amenaza igual, a pesar de que hoy no estamos tratando de ver noticias de ninguna índole, pero llegan estos avisos de las cosas que se están dando a nivel mundial. Enumerado un poco las restricciones, ustedes ya conocen, tanto en Canadá como Australia, Reino Unido, se están pasando leyes para restringir la, nuestra voz en los medios bajo penas muy severas.
no solo económicas, sino incluso de prisión. Vamos a perder ya la posibilidad de hacer estos encuentros más temprano que tarde. Por eso el énfasis siempre es a que crezcan espiritualmente, que no se preocupen tanto de lo que está afuera, porque al final del día vamos a tener que morir. El cómo, cuándo, dónde y por qué lo dejamos a Dios, lo dejamos en su infinita misericordia. Nosotros a estar preparados como buenos soldados de Cristo, a dar la vida por Él, por su iglesia, por nuestros hermanos, y mirar que estas cosas pasan para nuestro bien. Nos merecemos, desde Roma ustedes están viendo las blasfemias que se dicen a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de aquellos que tienen el gorrito rojo se atreve todavía a pronunciar algo. Parece que les han quitado el micrófono, o no sé realmente qué les pasa, pero ya se dijo una vez que por la sangre de Jesucristo corre sangre pagana, y ahora se nos dice que María Santísima, la Madre de Dios, la corredentora, es nada más una hermana. Ya nos dijeron antes que ella no es santa, sino que se hace santo. Todo esto tiene unas graves consecuencias, y si aquellos que deberían defender a la Madre de Dios, a la Iglesia, no lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo con nuestra penitencia, nuestra oración, gemir a Dios que nos perdone, que perdone a este pueblo, que perdone a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, aquellos que están como perros mudos, aquellos que están en silencio, aquellos que están con miedo, o aquellos que siguen su agenda sin darse cuenta que muchas almas pueden llegar a la condenación. Así que fortaleza. No quiero enumerar eventos dramáticos porque ya ustedes los ven, porque veo en los mensajes de Telegram, me envían muchas cosas que yo incluso no sabía. Les agradezco por ello, pero no se concentren tanto en los eventos con los que se nos amenaza. Todos son temporales, no importan. Lo importante es nuestra fe. Tenemos que aumentar nuestra fe, y solo puede hacerse esto con la oración. Hagan, repito, de sus hogares esos santuarios. Consagren su hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Que Cristo reine en sus hogares. Que San José sea el patriarca de su casa. Que María Santísima sea el modelo de las madres, de las esposas. Y que en ese hogar realmente se viva una vida de fe. Santo Rosario siempre, aunque sea en la noche, toda la familia reunida a rezar el Santo Rosario. Y vivan su vida con la gratitud que debemos vivir cada día, preguntándonos siempre si es que lo que hemos hecho hoy día merece para que Dios nos regale otro día. No nos preocupemos. Y el Señor dice, no tengáis miedo. Y no es una cuestión eh, mediocre, es un mandamiento. No tengan miedo. Hasta los pelos de su cabello están todos contados. Y en realidad es así. Así que viva Cristo Rey. Para eso estamos, para eso hemos venido, y Dios está permitiendo que estemos viviendo estos tiempos, unos tiempos que los mismos santos han envidiado. Así que no dejen que algún santo tenga que pedirle a Dios que venga a reemplazarnos porque nosotros nos hemos quedado paralizados. Sé que no se va a dar, así que con la confianza en Dios, en su Santa Madre, en San José, San Miguel Arcángel, los coros celestiales, vivamos nuestra fe y apartemos de nosotros todo ídolo que tengamos. He dado un repaso en esta noche, varios idolillos, varios ídolos. No todos tenemos los mismos, pero hagamos un examen de conciencia y miremos esos ídolos y apartémoslos de nuestra vida. Ya no más ídolos, solo Dios. El centro tiene que ser nuestro Señor. Así que eso es, Santi. Gracias, Carlitos. Yo creo que ha sido una muy buena charla, bastante que meditar, bastante que pensar. A todas las personas que nos han acompañado, muchas gracias. Siempre por ustedes estamos acá.
y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Carlitos. Un abrazo. Igualmente, Dios les bendiga. Gracias. Hasta Gracias. pronto.